Mi yerno entró en mi casa y me dijo que sus padres se mudarían mañana mismo. Soy Alejandro Mitchell. Tengo 71 años y soy un pastor jubilado de un pequeño pueblo. Hugo había estado merodeando mi propiedad como un buitre durante meses, pero esa mañana de martes finalmente mostró sus verdaderas intenciones. Él estaba parado en mi sala, la misma habitación donde crié a 47 hijos de crianza, y me informó que me trasladarían a una residencia para ancianos. El camión de mudanza ya estaba reservado. Mis pertenencias serían empacadas por extraños. Sus padres necesitaban espacio y yo solo estaba ocupando un lugar que le pertenecía a la familia de verdad. Lo que Hugo no sabía era que esos 47 niños habían crecido. Se habían convertido en doctores, jueces, directores ejecutivos y oficiales militares, y estaban a punto de mostrarle exactamente qué sucede cuando amenazas al hombre que le salvó la vida. Vi a Hugo organizar su cronograma con precisión matemática. El martes, el anuncio. El viernes, el empaque. El sábado, el desalojo. Había planeado mi exilio hasta la última hora. Fue entonces cuando tomé mi teléfono. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y cuéntame desde dónde nos ves. Porque lo que sucedió después restaurará tu fe en que la familia no se trata de sangre. Se trata de quién aparece cuando más importa. Para el sábado por la mañana, mi calle parecía el estacionamiento de una empresa multimillonaria, y Hugo estaba a punto de recibir la lección de su vida. Hugo Brooks me había estado menospreciando durante 3 años desde que se casó con mi hija María. Desde el primer día dejó claro que no me consideraba familia real. No es como si fuera su padre biológico, decía cada vez que María le pedía que me incluyera en las decisiones familiares. Solo resultaste estar allí cuando ella necesitaba a alguien. Solo resulté estar allí, como si criar a una niña traumatizada de 7 años durante 11 años fuera algún tipo de accidente. Hugo veía lo que quería ver. Un hombre de iglesia sencillo que conducía un Honda viejo, compraba en tiendas de segunda mano y vivía con un salario modesto. Veía la casa sencilla en la que he vivido desde 1994. 3 habitaciones, 2 baños en una calle tranquila. Lo que Hugo no veía era la pared de fotos de graduación en mi pasillo. 67 fotos que abarcaban 25 años. Diplomas de secundaria, títulos universitarios, programas de maestría, graduaciones de medicina, ceremonias de leyes. Él pasaba frente a ellas en cada cena familiar y nunca preguntaba nada. Alejandro, tienes que pensar en reducirte, decía mientras miraba mi sala. Este lugar es demasiado grande para una sola persona. Mis padres están envejeciendo. Realmente les vendría bien el espacio. María le lanzaba miradas de advertencia, pero Hugo nunca retrocedía. No intento ser duro, continuaba, pero seamos prácticos, tienes 71 años. No necesitas 3 habitaciones. Mi padre se jubila el próximo año y el contrato de su apartamento termina. Esta casa sería perfecta para ellos. Perfecta para ellos. Como si yo no hubiera pasado 30 años haciéndola perfecta para niños que no tenían a dónde ir. Hugo asumió que mis respuestas tranquilas significaban debilidad. Cuando yo decía ya veremos o déjame pensarlo, él intercambiaba miradas con sus padres como si el asunto estuviera resuelto. El mes pasado comenzó a ser más atrevido. María ni siquiera es tu hija real, dijo durante la cena del domingo. Cuando fallezcas, esta casa debería ir a miembros de la familia de verdad que puedan apreciarla. María se puso pálida. Hugo, detente. Solo soy realista, respondió él. Tu padre adoptivo hizo su buena obra, pero la biología importa. Mis padres criaron a 3 hijos propios. Ellos entienden lo que significa la familia de verdad. Esa noche María me llamó llorando. Papá, lo siento mucho. No sé qué le pasa, papá. Ella me había llamado así durante 24 años. No te disculpes por él, hija. No eres responsable de sus decisiones. Pero Hugo no había terminado. Hace 2 semanas, se presentó sin avisar con un folleto de bienes raíces. Te encontré la comunidad perfecta para personas mayores, anunció extendiendo fotos brillantes sobre mi mesa de la cocina. Jardines del Sol. Está a solo 15 minutos de la iglesia.
Tienen actividades, planes de comida, todo lo que necesitas. No estoy interesado en mudarme, Hugo. Vamos, sé razonable. Estás solo en esta casa enorme. Mis padres podrían hacerse cargo de los pagos de la hipoteca e encargarse del mantenimiento. Todos ganan. Miré esos folletos de instalaciones de vivienda asistida, pequeños apartamentos estudio, comedores compartidos, horarios de actividades. Hugo veía a un anciano agotado listo para desaparecer en silencio. No tenía idea de que estaba hablando con alguien que había librado batallas, que él no podía imaginar, que había salvado vidas que nunca conocería, que había construido algo mucho más valioso de lo que él podía comprender. Lo pensaré, dije. Hugo sonrió como si ya hubiera ganado. Fue entonces cuando supe que era hora de hacer esas llamadas. Porque Hugo estaba a punto de aprender la diferencia entre estar solo y estar rodeado de familia. Estaba a punto de descubrir cómo se ven 47 hijos cuando crecen. Y estaba a punto de descubrir qué sucede cuando amenazas al hombre que salvó sus vidas. Pero primero él tenía un movimiento más que hacer. Lo que Hugo no entendía era que esta casa no era solo mi hogar. Era el corazón de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Desde 1994, 47 niños habían cruzado esa puerta principal. Algunos se quedaron por meses, otros por años. Cada uno se fue sabiendo que era amado, deseado y capaz de alcanzar la grandeza. La sala donde Hugo quería poner los sillones de sus padres. Allí es donde Sofía Rodríguez hacía su tarea todas las noches durante 4 años. Había llegado conmigo a los 13 años, después de haber pasado por 3 hogares diferentes. Nadie quería a una adolescente con problemas de ira y malas notas. El año pasado terminó su residencia en cirugía pediátrica en el Centro Médico Infantil. La cocina donde la madre de Hugo planeaba cocinar sus asados. Allí es donde Juan Williams aprendió a hacer panqueques a los 9 años. Había venido a mí después de que sus padres biológicos perdieran sus derechos. Tenía tanto miedo de los hombres que se escondía en los armarios el primer mes. Hoy es un juez federal. La habitación principal que Hugo pensaba que sería perfecta para sus padres. Allí es donde Elena Johnson se recuperó de la neumonía que casi la mata a los 12 años. Había estado en el sistema desde los 5 años, saltando de hogar en hogar. Ahora es la directora ejecutiva de una empresa de tecnología que vale $40 millones. Cada habitación guardaba recuerdos que Hugo no podía ver. Cada rincón representaba una vida transformada, un futuro salvado, un niño que aprendió que importaba. Pero no se trataba solo del pasado. Esta casa seguía activa, cumpliendo su propósito. Hace 3 meses, recibí una colocación de emergencia. Lucía, de 8 años, cuyos padres habían muerto en un accidente de auto. No tenía parientes que pudieran recibirla. Ella estaba durmiendo en lo que Hugo llamaba la habitación libre. Para ella era el primer lugar donde se sentía segura. Si entrego esta casa, pensé, ¿a dónde irá Lucía? ¿A dónde irán los futuros niños cuando necesiten un santuario? Hugo veía habitaciones vacías. Yo veía un salvavidas que había salvado 47 vidas y seguía salvando más. Las apuestas financieras también estaban claras. Mi hipoteca de 30 años estaba casi pagada. Solo quedaban $18,000 por una casa que ahora valía $280,000. Los padres de Hugo básicamente obtendrían un activo de $250,000 por el costo de 18 meses de renta, pero lo real era más profundo que el dinero. Durante 30 años, esta casa había sido el lugar de reunión de mi familia. Cada Navidad, cada fiesta de graduación, cada boda, todo sucedía aquí. Los niños que habían crecido y se habían mudado, aún regresaban a esta dirección. La Navidad pasada 23, de mis hijos adultos hicieron el viaje. Doctores volaron desde muy lejos, abogados condujeron horas, maestros vinieron de otros estados. La casa estaba llena de adultos exitosos que todavía me llamaban papá. Hugo quería borrar todo eso por la comodidad de sus padres. Había otra dimensión que Hugo no podía ver. Mi licencia de cuidado de crianza. El Estado me había otorgado una licencia de emergencia que me permitía recibir niños en poco tiempo como Lucía. Esa licencia estaba ligada a esta dirección específica.
Si entregaba la casa, perdería la licencia. No más refugios para niños que lo necesitaban desesperadamente. Hugo me estaba pidiendo que abandonara mi vocación, cerrara una misión de 30 años y desplazara a una niña traumatizada de 8 años, todo para que sus padres tuvieran una sala más grande. María había sido mi primera adopción. Sus padres biológicos perdieron la custodia cuando tenía 7 años. Estaba tan dañada por el abandono que apenas habló durante el primer año. Pasé 11 años demostrándole que era digna de amor, que importaba que alguien lucharía por ella sin importar qué. Ahora su esposo le estaba diciendo que nuestro vínculo no significaba nada, que la sangre era lo único que contaba, que yo era desechable. Si yo retrocedía, ¿qué le diría eso a María? ¿Qué les diría a todos mis hijos? Que todo lo que construimos juntos no tenía sentido. Esto no se trataba solo de conservar una casa. Se trataba de proteger un legado, defender a una familia y demostrar que algunas cosas son demasiado preciosas para entregarlas sin luchar. Hugo pensaba que estaba tratando con un anciano débil. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. El 15 de octubre llegó como cualquier otro domingo. María había invitado a los padres de Hugo a cenar después de la iglesia. El padre de Hugo, Roberto Brooks, era un hombre decente, un ajustador de seguros jubilado. Su madre, Carmen, había sido secretaria escolar antes de jubilarse. No eran malas personas, solo gente que había criado a sus hijos creyendo que la familia biológica era lo primero. Estábamos sentados a la mesa cuando Hugo decidió actuar. Mamá dijo dirigiéndose a sus padres: «He estado hablando con Alejandro sobre su situación de vivienda». María se tensó de inmediato. Conocía ese tono. Hugo sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. «Alejandro ha estado pensando en mudarse a algo más pequeño». «¿Verdad?», me miró con una sonrisa falsa. «Esta casa es demasiado para una sola persona». Hugo advirtió María en voz baja. «Déjame terminar, cariño. Esto afecta a todos». Hugo abrió la carpeta y extendió documentos como si presentara una propuesta de negocios. «He investigado comunidades para personas mayores. Hay varias opciones excelentes cerca de aquí». Roberto Brooks se movió incómodo. «Hijo, nunca pedimos nada». «No tienen que pedirlo, papá. La familia cuida de la familia». La voz de Hugo tenía ese tono de explicar cosas obvias a gente lenta. «Alejandro entiende la situación. Ha vivido aquí solo durante 3 años. Es hora de tomar decisiones prácticas. Lo vi poner folletos de instalaciones de vivienda asistida. Jardines del Sol, Comunidad, Años Dorados. Villa de Retiro, Prados de Paz. Cada uno mostraba ancianos sonrientes jugando ajedrez o comiendo comidas institucionales. La belleza de este acuerdo, continuó Hugo, es que todos se benefician. Alejandro recibe el cuidado y la interacción social que necesita. Ustedes dos obtienen una casa hermosa, con 3 habitaciones, 2 baños, y sin pagos de hipoteca. La casa se queda en la familia». Hizo una pausa en esa última frase para que calara hondo. La casa se queda en la familia. La familia real implicaba su tono. El tenedor de María golpeó su plato. «Hugo, no hemos discutido esto. No necesitamos discutirlo, dulzura. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles». Hugo se volvió hacia sus padres. «Ya contacté a Jardines del Sol. Tienen disponibilidad el próximo mes». Carmen Brooks me miró con preocupación genuina. «Alejandro, ¿es esto lo que quieres? Has estado en esta casa por 30 años. Antes de que pudiera responder, Hugo intervino. «Ha estado pensando en ello durante meses, mamá». «¿Verdad, Alejandro?». Sus ojos me desafiaban a contradecirlo. «Acepta los hechos. No eres el padre real de María. Cuando te vayas, esta casa naturalmente pasaría a ella y luego a nosotros. Solo estamos acelerando el proceso para que todos se beneficien». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de María se puso blanco. «Hugo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? A decir la verdad». La máscara de Hugo se estaba resbalando, revelando la arrogancia debajo. «No intento ser cruel, pero seamos realistas.
Alejandro hizo algo bueno al recibirte, pero eso no lo hace familia. La sangre hace a la familia. La biología hace a la familia. Padres reales que se sacrifican por sus hijos biológicos hacen a la familia. Roberto Brooks se aclaró la garganta. Hijo, eso no es... Papá, por favor, yo me encargo de esto. Hugo se volvió hacia mí con paciencia. Alejandro, criaste a María y estamos agradecidos, pero ella está casada ahora. Tiene una familia real en la que pensar. Mis padres están envejeciendo. Necesitan ayuda. Tú necesitas cuidados. Es el momento perfecto. Dejé mi tenedor y miré a este hombre que se había sentado a mi mesa durante 3 años comiendo mi comida, celebrando fiestas en mi hogar, beneficiándose de mi hospitalidad, mientras planeaba quitármelo todo. Hugo, dije tranquilamente, cuando dices familia de verdad, ¿qué quieres decir exactamente? Él parpadeó sorprendido. Quiero decir personas que están realmente relacionadas. Personas con genética compartida, vínculos familiares naturales. Ya veo. Y las personas en esas fotos de mi pared, los graduados, las fotos de boda, las tarjetas de Navidad de 23 estados. Ellos tampoco son reales. Son recuerdos agradables, Alejandro, pero no son familia. Fueron colocaciones temporales. Hiciste tu buena obra, pero ahora es tiempo de pensar de forma práctica. María se levantó abruptamente. No puedo escuchar esto. Siéntate, cariño. Deja que los adultos terminen de hablar. Hugo ni siquiera la miró. Su enfoque seguía en mí. Alejandro, he preparado los papeles. El camión de mudanza puede estar aquí el martes por la mañana. Jardines del Sol te espera el miércoles. Una transición limpia y sencilla. El camión de mudanza, repetí lentamente. Martes, a las 9 de la mañana, ya lo reservé. Hugo sonrió. 3 días deberían ser suficientes para empacar lo que quieras conservar. Los muebles se quedan con la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que Hugo no solo había planeado esta conversación, había orquestado toda la toma de posesión. Ya había tomado decisiones sobre mi vida, mi hogar, mi futuro, sin preguntarme ni una vez qué quería. Asumió que yo era demasiado viejo, demasiado débil, demasiado poco importante para resistirme. Firmé cada boleta de calificaciones durante 12 años, dije en voz baja. Hugo se encogió de hombros. Eso no te hace familia. La sangre sí. Miré a este hombre que acababa de descartar 30 años de mi vida. 47 niños que crié y el amor que puse en su esposa. Luego sonreí. Entiendo perfectamente, Hugo. Déjame hacer algunas llamadas. La satisfacción en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Pensaba que había ganado. No tenía idea de lo que venía. Después de la cena, Hugo y sus padres se fueron con una satisfacción arrogante. María se quedó caminando por mi sala como un animal enjaulado. Papá, lo siento mucho. No tenía idea de que estaba planeando esto. Las lágrimas corrían por su rostro. No puedo creer que haya dicho esas cosas sobre ti, sobre nuestra familia. No es tu culpa, hija. Pero sí lo es. Me casé con él, lo traje a nuestras vidas, y ahora intenta quitarte todo lo que te importa. Abracé a mi hija real con papeles de adopción o no. No te preocupes por Hugo, dije. Él no entiende con qué está tratando. ¿A qué te refieres? Caminé hacia mi escritorio y abrí el cajón inferior, el que siempre mantenía cerrado con llave. Adentro había tarjetas de presentación, cartas, fotografías y documentos que Hugo nunca se molestó en examinar. ¿Recuerdas a la doctora Sofía Rodríguez? Los ojos de María brillaron. Sofía, por supuesto. Vivió con nosotros 4 años. Le entregué a María una tarjeta. Doctora Sofía Rodríguez, cirugía pediátrica. La tarjeta era cara de papel grueso, letras grabadas del tipo que anunciaba un estatus profesional serio. Ella me envió esto el mes pasado con su tarjeta de Navidad. Quería que tuviera su número directo en caso de que necesitara algo. Saqué otra tarjeta. Juez Juan Williams, Tribunal Federal de Distrito. Los ojos de María se abrieron de par en par. Juan. El pequeño Juan que se escondía en los armarios 35 años ahora.
el juez federal más joven de la historia de la región. Otra tarjeta se unió a la pila. Elena Johnson, directora ejecutiva de Innovative Tech. Las tarjetas seguían saliendo. Dr. Esteban Murphy, cirujano ortopédico. Profesora Janet Richardson, Facultad de Derecho de Harvard. Capitán Carlos Santos, Departamento de Policía. Capitán María González, Fuerza Aérea. Papá, susurró María. ¿Qué son todas estas tarjetas de Navidad, hija? Notas de agradecimiento. Anuncios de graduación. Invitaciones de boda. 47 adultos exitosos que todavía me envían actualizaciones sobre sus vidas. Abrí una carpeta llena de fotos. Ceremonias de graduación. Fotos de familia con hijos y nietos que nunca había conocido, pero a quienes les habían contado historias sobre su abuelo Alejandro. Mira esta. Le entregué a María una foto de la Navidad pasada. 23. 3 adultos amontonados en mi sala, todos con camisetas iguales que decían Equipo Mitchell. Las mandaron a hacer especialmente para nuestra reunión familiar. María miró la foto con asombro creciente. Recuerdo algunas de estas caras, pero todos se ven tan exitosos, profesionales. El éxito siempre fue la meta, respondí. A cada niño que cruzó esa puerta se le dijo lo mismo. Tú importas. Eres capaz de la grandeza y la educación es tu boleto a donde quieras ir. Mi teléfono sonó. Miré el identificador. Doctora Sofía Rodríguez. Contesta, instó María. Sofía Dulzura. ¿Cómo estás? Papá, su voz tenía la misma emoción que cuando tenía 15 años y sacaba un 10 en un examen difícil. Recibí tu mensaje sobre que necesitabas hablar. ¿Qué está pasando? Solo algunos asuntos familiares que debo manejar. Nada urgente. ¿Asuntos familiares? ¿Quién te está dando problemas? El tono protector en su voz era inconfundible. Hugo cree que es hora de que me mude a una residencia para ancianos. El silencio del otro lado fue amenazador. Él cree que ha organizado todo. Camión de mudanza el martes. Nuevo apartamento el miércoles. Papá, ¿tú quieres mudarte? No particularmente. Otro silencio. Luego dijo, dame su nombre y número. Necesito tener una conversación con este hombre. No es necesario, Sofía. Yo puedo manejarlo. Papá. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrada a tomar decisiones de vida o muerte en quirófanos. Dame su información. Y llama a Juan. Y a Elena. Esto requiere atención inmediata. Después de colgar, María me miró con una mezcla de asombro y temor. Papá. ¿Qué acaba de pasar? Creo que Hugo está a punto de recibir una lección sobre cómo se ve la familia de verdad. El siguiente miércoles era la cena mensual de nuestra iglesia. Hugo sabía lo importante que eran estos eventos para mí. Por eso eligió este momento para su ataque más brutal. Yo estaba sirviendo comida cuando Hugo entró con sus padres. Nunca habían asistido a una función de la iglesia, pero esta noche parecía que tenían una misión. Hugo vestía su mejor traje y llevaba una carpeta. Atención a todos, anunció Hugo, su voz cortando las charlas amistosas. Tengo un anuncio que hacer. El salón quedó en silencio. El pastor se acercó con preocupación. Hugo, ¿está todo bien? En realidad, pastor, me alegra que esté aquí. Esto concierne a toda la congregación. Hugo abrió su carpeta con un gesto teatral. Como muchos de ustedes saben, Alejandro Mitchell ha estado viviendo solo por varios años. A los 71 años ha llegado al punto en que necesita cuidado profesional. Murmullos recorrieron la sala. Vi confusión en rostros familiares, personas que me conocían desde hacía décadas. Sé que esto es difícil de discutir, continuó Hugo. Su voz goteando falsa simpatía. Pero a veces las familias tienen que tomar decisiones difíciles. Alejandro ha sido generoso, pero es hora de que la familia de verdad tome el mando. Una señora levantó la mano tentativamente. Hugo, querido, Alejandro parece perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos. Señora, con respeto, usted lo ve unas pocas horas los domingos. Yo vivo con esta realidad todos los días.
Hugo sacó documentos, folletos, médicos, papeles legales que nunca había visto. Mis padres necesitan vivienda. Alejandro necesita cuidado profesional. Es la solución perfecta. Roberto Brooks se movió incómodo. Hijo, tal vez este no sea el lugar. Papá, por favor. La comunidad de la iglesia necesita entender la situación. La voz de Hugo se hizo más fuerte. Durante 3 años he estado viendo a Alejandro luchar con el mantenimiento básico del hogar, el pago de facturas, el aislamiento social. Ha estado ocupando una casa de 3 habitaciones para él, solo reteniendo un espacio que podría beneficiar a una familia de verdad. Esa frase otra vez, familia de verdad. Un diácono se levantó lentamente. Hugo, estoy confundido. Alejandro sirve en 3 comités de la iglesia. Da clases de estudio bíblico cada miércoles. Es voluntario en el banco de alimentos. ¿Qué es exactamente lo que tú estás viendo que nosotros no? Hugo sonrió como un maestro a un alumno lento. Respetuosamente, señor, usted está viendo lo que Alejandro quiere que vea. La verdad es que él ya no es el tutor legal de María. Sus días de crianza terminaron. Ya cumplió su propósito y ahora es tiempo de que se haga a un lado con gracia. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados. Además, continuó Hugo envalentonado por el silencio, creo que es importante que todos entiendan que la relación de Alejandro con María siempre fue temporal. El cuidado de crianza es un servicio, no un vínculo familiar permanente. Ella tiene una familia real ahora yo, mis padres y algún día nuestros hijos. La familia biológica debe ser lo primero. María, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Hugo, detente, por favor. Cariño, sé que esto es emocional para ti, pero alguien tiene que decir la verdad. Hugo se volvió hacia la congregación. He organizado cuidado profesional para Alejandro en Jardines del Sol. Mis padres se harán cargo de su casa asegurando que permanezca dentro de la estructura familiar real. La transición ocurre este fin de semana. Lo dijo como si anunciara una recaudación de fondos o una venta de pasteles. Ya decidido sin discusión necesaria. El pastor parecía atónito. Hugo, esto parece algo que debería discutirse en privado. Pastor, aprecio su preocupación, pero a veces las discusiones privadas no funcionan. Alejandro se ha resistido al cambio. Tengo una responsabilidad con mi esposa y mis padres. Fue entonces cuando la señora Henderson se levantó erizada de indignación. Joven, he conocido a Alejandro Mitchell por 30 años. Lo he visto criar a 47 niños que nadie más quería. Lo he visto en camas de hospital, ceremonias de graduación y altares de boda. No se atreva a pararse en nuestra iglesia y decirnos que él no es familia de verdad para esos niños. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. La máscara de Hugo se resbaló un poco, revelando irritación. Señora, entiendo su apego emocional, pero la emoción no cambia la biología. Esos niños fueron colocaciones temporales, proyectos de servicio. Buenas obras. Ellos han seguido adelante con sus vidas. María está casada ahora. Es hora de tomar decisiones realistas. El diácono tenía la cara roja. Hijo, estás hablando de un hombre que ha dedicado su vida a niños necesitados. Muestra algo de respeto. Estoy mostrando respeto, respondió Hugo alzando la voz. Estoy respetando la realidad. Estoy respetando el hecho de que mis padres criaron a 3 hijos biológicos y merecen consideración. Estoy respetando el hecho de que los parientes de sangre deben tener prioridad sobre los arreglos temporales. La sala estalló en susurros enojados. Hugo alzó la voz sobre el ruido. Sé que esto es incómodo, pero alguien tiene que decirlo. Alejandro jugó un papel agradable en la infancia de María, pero el tiempo de juego terminó. Las responsabilidades de adultos requieren decisiones de adultos. El camión de mudanza viene el sábado por la mañana. El sábado por la mañana. Había adelantado la fecha. El pastor intentó restaurar el orden. Hugo, creo que debemos dejar esta discusión para después. No hay nada que discutir, pastor. Los arreglos están hechos. Los papeles están firmados. Alejandro entiende que esto es lo mejor para todos. Todos los ojos se volvieron hacia mí. 43 personas que me conocían desde hacía 3 décadas, esperando ver cómo respondería a esta humillación pública. Lucharía. Me defendería.
me derrumbaría bajo el peso de las acusaciones de Hugo. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada año de cada niño que había criado, de cada batalla que había librado para darles a niños rotos una oportunidad en la vida. Hugo tiene razón en una cosa, dije tranquilamente. Es hora de tomar decisiones realistas. Hugo sonrió triunfante. Pensaba que me estaba rindiendo. Necesito hacer algunas llamadas, continué. Y creo que esta congregación está a punto de ver cómo se ve realmente la familia de verdad. La sonrisa desapareció del rostro de Hugo. Porque tienes razón, Hugo. El tiempo de juego terminó. El jueves por la mañana mi teléfono comenzó a sonar a las 6. Papá acabó de terminar una conferencia telefónica con Juan y Elena. La voz de Sofía tenía la eficiencia de quien ha pasado años coordinando emergencias médicas. Estamos movilizando a la familia. Sofía, no necesitas... Papá, detente. Esto no es negociable. Nadie, y quiero decir nadie, te falta al respeto así y se sale con la suya. Durante la siguiente hora, las llamadas no pararon. Juan, desde Washington, su autoridad de juez federal evidente incluso por teléfono. Elena desde Silicon Valley, ya coordinando la logística. El doctor Esteban Murphy desde Seattle, organizando su vuelo para el viernes por la noche. Para el mediodía, mi casa tranquila se había convertido en el centro de mando de una operación que yo no había autorizado, pero que no podía detener. Papá, necesitamos una lista completa, dijo Sofía en su tercera llamada del día. Todos los que estén disponibles para viajar deben conocer la situación. Hija, esto es entre Hugo y yo. Todos ustedes tienen sus propias vidas. Nuestras propias vidas, intervino Elena. Ella se había unido a la llamada desde California. Papá, tú nos diste nuestras vidas. Cada éxito que hemos logrado comenzó en esa casa contigo, creyendo en nosotros, cuando nadie más lo hacía. Juan se unió a la llamada desde su oficina. Elena tiene razón. Sofía, ¿cuál es el cronograma? Hugo anunció el sábado por la mañana para la mudanza. Estoy pensando que llegaremos el viernes por la tarde, familia completa presente el sábado por la mañana. De acuerdo. Puedo conseguir a 17 personas de la costa este. Elena, ¿qué hay de tus números 12 de California y el noroeste? Esteban está coordinando a otros 8 del medio oeste. Escuché a mis hijos reales, con certificados de adopción, o no coordinar una respuesta con precisión militar. Estos no eran los niños rotos que habían llegado a mí hace años. Eran adultos con poder, recursos y una lealtad inquebrantable. El viernes por la tarde los primeros autos comenzaron a llegar. La doctora Sofía Rodríguez se detuvo en un Mercedes plateado a las 3 de la tarde, todavía con su uniforme de cirugía. Me abrazó como si tuviera 15 años otra vez. Toda su compostura profesional se derritió en puro amor de hija. ¿Dónde está el papá? Ese tal Hugo en el trabajo, supongo. Sofía, no tenías que venir desde tan lejos. He volado distancias más largas por emergencias menores. Ella inspeccionó mi casa. Este lugar se ve exactamente igual. Dios, los recuerdos. El juez Juan Williams llegó 20 minutos después, en un auto negro con placas oficiales. A los 35 años se movía con una autoridad tranquila que habría sido inimaginable en el aterrorizado niño de 9 años que se escondía en mis armarios. Papá. Su abrazo fue feroz, protector. He revisado la ley de propiedad del Estado en el camino. Lo que Hugo intenta no tiene base legal. ¿Quieres que cierre esto con papeles? Veamos qué trae el mañana primero. Para las 6 de la tarde mi entrada parecía un concesionario de autos de lujo. Mercedes, BMW, Lexus, Tesla. Vehículos que valían más que las casas de la mayoría de la gente. Los vecinos comenzaban a mirar. El doctor Esteban Murphy de Seattle había llegado en un jet privado con su esposa e hijas gemelas. Papá, las niñas querían conocer a su abuelo, explicó. La profesora Janet Richardson de Harvard llegó con su esposo e hijo adolescente. El capitán Carlos Santos condujo desde otra ciudad en su camioneta personal. La capitana María González vino en uniforme de gala de la Fuerza Aérea. La directora ejecutiva Elena Johnson
Bajó de una camioneta con chofer, pareciendo recién salida de la portada de una revista de negocios. Para las 8 de la noche 23, adultos y 12 niños llenaban mi modesta casa. La misma sala que Hugo quería para los sillones de sus padres, ahora zumbaba con conversaciones entre cirujanos, abogados, profesores ejecutivos y oficiales militares. Pero no estaban presumiendo su éxito. Estaban compartiendo recuerdos. ¿Recuerdan cuando papá nos enseñó a cambiar el aceite en la entrada?, se rió Carlos. Yo tenía 16 años y estaba convencido de que nunca necesitaría saber eso. Nos obligó a todos a aprender mantenimiento básico, añadió Sofía. Decía que la independencia comenzaba con no depender de otros para reparaciones simples. Juan asintió. Lo mismo con el presupuesto. Cada viernes por la noche, lecciones de finanzas en la mesa de la cocina. No puedes construir riqueza si no entiendes el dinero, decía él. Elena sacó su teléfono y mostró fotos de su sede corporativa. Papá, nombré la sala de conferencias principal en tu honor. El Centro de Innovación Alejandro Mitchell. Tu filosofía sobre creer en cosas imposibles cuelga en la pared en letras de bronce. Estos no eran solo adultos exitosos recordando su infancia. Eran niños agradecidos honrando al hombre que les había salvado la vida, moldeado su carácter y dado las herramientas para ser extraordinarios. María se movía entre la multitud asombrada. Había conocido a algunos de estos hermanos mientras crecía, pero verlos como adultos realizados era abrumador. Elena, no puedo creer que dirijas una empresa de $40 millones. Elena sonrió. Papá siempre dijo que éramos capaces de la grandeza. Él simplemente nos hizo creerlo nosotros mismos. A medida que avanzaba la noche, la conversación se volvió estratégica. Entonces, ¿cuál es el plan para mañana?, preguntó Sofía. El juez Juan se inclinó hacia adelante. Simple. Hugo espera encontrar a un anciano débil, listo para entregar su casa. En cambio, encontrará a 47 adultos exitosos que consideran a ese hombre su padre y a esta casa su hogar familiar. ¿A qué hora dijo que llegaría el camión?, preguntó Elena. A las 9. La capitana González revisó su reloj. Perfecto. Estaremos en posición a las 8:30. Presencia familiar completa. Vestimenta profesional, mensaje pacífico pero inconfundible. Carlos asintió. Me gusta. Sin amenazas, sin drama. Solo la verdad parada en su entrada. ¿La verdad siendo cuál?, preguntó María. Que papá no crió a 47 niños, dijo Juan en voz baja. Crió a 47 adultos que protegen a su familia. Sofía se levantó mirando a sus hermanos. Hugo quería saber cómo se ve la familia de verdad. Mañana por la mañana recibirá su lección. El sábado por la mañana llegó fresco y claro. Me desperté a las 5:30 con el olor a café y tocino. Sofía ya estaba en la cocina cocinando el desayuno. Gran día, papá. ¿Estás listo para estos? Fieste por la batana hacia mi entrada. Para las 8 de la mañana la transformación estaba completa. 7 vehículos de lujo bordeaban ambos lados de la calle. Una flota que valía más de $3 millones, creando un corredor de éxito que conducía a mi puerta principal. Pero los autos eran solo el comienzo. Adultos con vestimenta profesional estaban parados en formación perfecta a través de mi jardín delantero. La doctora Sofía Rodríguez, con su bata blanca y un estetoscopio. El juez Juan Williams, en un traje de carbón, que costaba más que el salario mensual de la mayoría. La directora Elena Johnson, con ropa ejecutiva que gritaba poder corporativo. La capitana González los había organizado por profesión, profesionales médicos a la izquierda, expertos legales en el centro, ejecutivos de negocios a la derecha, con educadores y servidores públicos llenando los espacios. Cada persona sostenía un pequeño cartel con su nombre y título. Esteban Murphy, jefe de cirugía ortopédica. Profesora Janet Richardson, Facultad de Derecho de Harvard. Capitán Carlos Santos, policía de Dallas. 47 carteles. 47 historias de éxito.
47 vidas que habían comenzado en la casa detrás de ellos. A las 8:45 los vecinos comenzaron a salir de sus casas. La señora Peterson miraba con asombro desde su porche. Se estaba corriendo la voz por el vecindario. Algo extraordinario estaba sucediendo en la casa de Alejandro Mitchell. A las 8:57 la camioneta de Hugo giró hacia la calle. Vi desde mi ventana delantera cómo su expresión de confianza se disolvía en confusión, luego en asombro, y después en algo cercano al pánico. Tuvo que estacionar a 3 cuadras de distancia. La calle estaba completamente llena de vehículos de lujo. Hugo caminó lentamente hacia mi casa, girando la cabeza a izquierda y derecha, asimilando la escena imposible. Sus padres lo seguían Roberto Brooks, aferrando los papeles de la residencia Jardines del Sol Carmen Brooks, mirando a la multitud profesional con asombro creciente. El camión de mudanza dobló la esquina exactamente a las 9 de la mañana, y luego se detuvo en seco. El conductor no podía acercarse a menos de 200 metros de mi casa. Hugo se acercó al borde de mi propiedad y se detuvo. 47 pares de ojos lo miraban con la atención enfocada de personas acostumbradas a situaciones de alto riesgo. La doctora Sofía dio un paso al frente, su voz con la calma de quien ha entregado noticias que cambian la vida de miles de familias. Usted debe ser Hugo Brooks. La boca de Hugo se abría y cerraba como un pez fuera del agua. ¿Quién? ¿Qué es esto? Soy la doctora Sofía Rodríguez, jefa de cirugía pediátrica. Ella señaló a la multitud detrás de ella. Estos son mis hermanos y hermanas. El juez Juan se colocó a su lado. Juan Williams, Tribunal Federal de Distrito. La directora Elena se unió a ellos. Elena Johnson. Innovate Tech Solutions. Uno por uno, 47 adultos exitosos se presentaron. Cada nombre, cada título, cada logro, golpeaba a Hugo como golpes físicos. Entendemos, continuó Sofía, que tienes algunas preguntas sobre la situación de vivienda de nuestro padre. Su padre, la voz de Hugo se quebró. Alejandro Mitchell. El hombre que nos crió. El hombre que nos salvó la vida. El hombre que tú crees que debería ser trasladado a una residencia para que tus padres puedan quedarse con su casa. La multitud se movió ligeramente, un movimiento sutil, que de alguna manera los hacía parecer aún más formidables. Juan Williams abrió una carpeta de cuero. He revisado su propuesta, señor Brooks. Legalmente hablando, es fascinante. Quiere remover a un adulto competente de su hogar basado en qué exactamente yo... Él es viejo. Vive solo. Sus padres necesitan la voz de directora ejecutiva de Elena. Podría haber congelado el agua. Déjame decirte lo que nuestro padre necesita. Necesita respeto por los 30 años que pasó criando a los niños olvidados de la sociedad. Necesita reconocimiento por las 47 vidas que salvó. Necesita el reconocimiento de que el amor y el sacrificio importan más que la biología. Hugo miró desesperadamente hacia el camión de mudanza todavía bloqueado a 3 cuadras. No entienden. María es mi esposa. Este es un asunto familiar. Tienes toda la razón, dijo Sofía con firmeza. Este es un asunto familiar. Señaló a la multitud. 47 hijos, 12 nietos, 3 bisnietos. Todos nosotros consideramos a Alejandro Mitchell, nuestro padre, y a esta casa nuestro hogar familiar. Pero ustedes no somos realmente ¿qué? El coronel Rodríguez dio un paso adelante, su porte militar inconfundible. No somos realmente familia. He estado llamando papá a este hombre por 22 años. Él me llevó al altar en mi boda. Mis hijos lo llaman abuelo. ¿Qué parte de eso no es real? Los padres de Hugo se habían puesto pálidos. Carmen Brooks le susurró a su esposo Roberto. ¿Qué hemos hecho? El doctor Murphy se dirigió directamente a los padres de Hugo. Señor y señora Brooks, no creo que entiendan lo que su hijo le estaba pidiendo a Alejandro que entregara. Esta casa no es solo un edificio, es el corazón de una familia que abarca todo el país. Aquí es donde niños rotos aprendieron que eran dignos de amor. No lo sabíamos, tartamudeó Roberto Brooks.
Hugo nos dijo que Alejandro estaba solo, que necesitaba cuidados. Parece que necesita cuidados, la profesora Richardson me señaló mientras yo salía al porche delantero. Bajé para unirme a mis hijos y ellos se abrieron para hacerme lugar en el centro de su formación protectora. Hugo, dije tranquilamente, creo que querías discutir mi situación de vivienda. Hugo miró a los 47 adultos exitosos que lo rodeaban, los autos de lujo, los vecinos mirando desde sus porches el camión de mudanza varado a lo lejos. Nosotros... Esto es exactamente lo que es, dijo Sofía con firmeza. Esto es lo que sucede cuando amenazas a nuestro padre. Así se ve la familia de verdad. La boca de Hugo se movía sin emitir sonido. El conductor del camión caminaba hacia nosotros con una tabla en la mano, luciendo completamente confundido. Señor. El conductor llamó a Hugo. No podemos llegar a la casa. Debemos reprogramar. Hugo miró al conductor, luego a la multitud, luego a mí. El peso de su error lo estaba aplastando. Cancélelo, susurró. ¿Qué dijo el juez Juan? Se puso la mano en la oreja de forma teatral. Cancele el camión. La voz de Hugo se quebró. Cancele todo. La transformación estaba completa. El hombre confiado que exigió mi casa hace 3 días había sido reducido a un caparazón tartamudo por la simple presencia de mi familia real, la que importaba. Las consecuencias de la humillación pública de Hugo se extendieron por todo el pueblo como un incendio forestal. Para el mediodía del sábado, la historia estaba en todas las redes sociales. Alguien había filmado toda la confrontación y el video se volvió viral en pocas horas. Los 47 hijos exitosos defienden el hogar familiar. Alcanzó 50,000 visitas en el primer día. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Así se ve la familia de verdad. Los padres de crianza son héroes. Ese yerno recibió exactamente lo que se merecía. Pero las consecuencias fueron mucho más allá de la fama en Internet. El lunes por la mañana, Hugo llegó a la constructora de su suegro donde trabajaba como supervisor, solo para encontrar un aviso de despido en su escritorio. Lo siento, hijo, le dijo Roberto Brooks con la voz cargada de decepción. Después de ver lo que intentaste hacerle a ese buen hombre, no puedo permitir que representes nuestro negocio familiar. El contrato de renovación de la iglesia era nuestro proyecto más grande, y ahora ni siquiera me devuelven las llamadas. La primera iglesia de Meadowbrook, de hecho, había cancelado su contrato de renovación de $250,000. El pastor dejó claro que cualquier persona que humillara públicamente a un miembro respetado de la congregación no era bienvenida. Pero las consecuencias financieras fueron solo el comienzo. El matrimonio de Hugo se hundió de inmediato. María regresó a mi casa ese mismo sábado llevándose a Lucía con ella. La niña de 8 años había visto toda la confrontación desde la ventana de arriba, y María no iba a permitir que se sintiera abandonada de nuevo. No puedo estar casada con alguien que te trataría así, me dijo María entre lágrimas. Hugo me mostró quién es realmente, y no me gusta lo que veo. El asesoramiento matrimonial duró exactamente 2 sesiones. Hugo pasó ambas reuniones tratando de justificar sus acciones, insistiendo en que había sido práctico y realista sobre las prioridades familiares. El terapeuta notó su total incapacidad para reconocer su error o mostrar remordimiento genuino. Los papeles del divorcio se presentaron en 6 semanas. Pero quizás la consecuencia más devastadora fue la social. Hugo se convirtió en un paria. El salón de belleza donde se cortaba el cabello desde hacía 20 años, de repente no tenía citas disponibles. El restaurante donde almorzaba cada viernes le dijo que estaban llenos. Incluso la gasolinera lo trataba con una cortesía fría. Carmen Brooks estaba mortificada. No podía dar la cara ante sus amigos. La vergüenza por la crueldad pública de su hijo era demasiado abrumadora. Lo crié mejor que esto, me dijo durante una llamada telefónica llorando. Roberto y yo nos mudaremos a otro estado. No podemos quedarnos aquí después de lo que hizo Hugo. Los efectos llegaron incluso a la familia extendida de Hugo. Su hermano, cortó el contacto por completo.
Sus primos dejaron de invitarlo a las reuniones familiares. 3 meses después, Hugo se fue del pueblo por completo. Se mudó a la ciudad donde nadie conocía su historia e intentó reconstruir su vida, pero el video lo seguía a todas partes. Mientras tanto, los efectos positivos para mi familia real fueron extraordinarios. El video viral llevó a donaciones para nuestro programa local de cuidado de crianza, que superaron los 100,000 pesos. Otras 3 familias solicitaron licencias inspiradas por nuestra historia. Lucía, la niña de 8 años que lo presenció todo, comenzó a llamarme abuelo Alejandro. Su adopción permanente se finalizó 4 meses después, convirtiéndola oficialmente en la hija número 48. Hugo había querido demostrar que la sangre hace a la familia. En cambio, demostró lo contrario. El amor hace a la familia. La elección hace a la familia. El sacrificio hace a la familia. La sangre es solo biología. La familia es todo lo demás. 6 meses después, yo estaba trabajando en mi jardín cuando una camioneta familiar se detuvo en mi entrada. Hugo bajó lentamente su confianza, reemplazada por algo que parecía humildad. Había perdido peso y se movía como un hombre que había aprendido lecciones duras. Alejandro, ¿podríamos hablar? Dejé mis tijeras de podar y miré al hombre que una vez intentó quitarme todo. ¿Qué tienes en mente, Hugo? Te debo una disculpa. Una real, su voz temblaba ligeramente. Me equivoqué en todo sobre la familia, sobre ti, sobre lo que importa. Dejé que la codicia y el orgullo me convencieran de que tenía derecho a algo que no era mío. Aprecio eso, Hugo. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día pueda ganar el perdón? De María. De ti. Miré a este hombre roto y vi lo que siempre había visto en los niños dañados que llegaban a mi puerta. Alguien capaz de redención. La familia no es quien comparte tu sangre, Hugo. Es quien elige estar a tu lado incluso cuando has cometido errores. El perdón real requiere un cambio real. ¿Estás listo para ese tipo de trabajo? Él asintió con lágrimas en los ojos. Entonces veremos qué es posible. Si estás viendo esto, cuéntame. ¿Qué hace que alguien sea familia para ti?